días de amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa Agenda Económica, la costumbre, de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 RNN. Hoy estaremos Roberto Argüello, que está desde la plataforma Zoom en Miami, y un servidor Ezequiel Molina Lizardo para hacerle un programa agradable, de un buen contenido, que sea siempre para edificarlos a ustedes en materia económica, tanto nacional como internacional. Buenos días, Roberto. Buenos días, Ezequiel, y buenos días a todas las personas que siempre te oyen todos los domingos en este gran canal en República Dominicana y en todo el mundo a través del web. Tengo que destacar, Roberto, que hacen falta Jairo Severino, que se ha desaparecido del programa, y Luis Manuel Piantini, que está todavía fuera del país en unos asuntos personales. Pero ya Luis Manuel vendrá en cualquier momento, ya tiene más de un mes fuera del país. Son situaciones que él tenía que resolver, pero ya estamos en eso. Hacen falta, definitivamente hacen falta a nosotros y a nuestros amigos televidentes. Roberto, contigo siempre empiezo el programa. Vamos a estar claros. Hay una economía doméstica y hay una economía global. Cuando un país con el que uno tiene muchas relaciones se afecta económicamente, pues de una u otra manera también nosotros nos afectamos en máximo o en mínimo. Y en este caso, independientemente de que se afecten o no, hay cambios políticos, hay cambios económicos en países latinoamericanos. Ahí tenemos a Brasil, al Chile, que ya tuvieron como una especie como de primaria general, donde ya la derecha tendrá su candidato, la izquierda tendrá su candidato. Perú ya el presidente Castillo ya asumió y ya comenzó a dar algunas señales de cómo serían su línea de gobierno, entendiendo que en Perú él ganó la presidencia, pero no tiene la mayoría congresual. Por lo tanto, se le harán algunas dificultades, tendrá, para hacer cambios como él lo quisiera hacer o como él lo está planteando. Tenemos a Cuba, que aparentemente en Cuba lo que comenzó no va a terminar. Uno podrá ahora no tener tantas noticias de Cuba, pero parece que hay un movimiento de cambios. Hay movimientos sociales que quieren cambios en Cuba, cambios en el régimen político y en el régimen económico. Tenemos a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega quiere quedarse en el poder y en noviembre hay elecciones. Él quiere estar solo en las elecciones para ganar de seguro, porque si tú vas solo ganas de manera u otra. Y tenemos con Estados Unidos rebrote de pandemia, inflación. Así que te dejamos a ti para que nos plantees todo tu conocimiento en materia regional, económica, social y política en lo que te acabamos más o menos de exponer. Gracias, Ezequiel. Tocaste como 10 países. ¿Por dónde quieres que comencemos? y dejé a Venezuela, Dejé a Venezuela. ¿Por dónde comenzamos? Donde tú quieras, Roberto. ¿Quieres que vayamos sobre el Perú? Como quieras, como quieras. Lo que tiene que tocarlo a todos. Bueno, resulta de que el miércoles, hoy es domingo, el Perú inauguró un nuevo presidente. Esta es una persona totalmente folclórica, es un profesor de una escuela que está lejos de la capital, que es Lima, y él fue nominado por un partido que lo maneja una persona que se llama Vladimir Cerrón, que es un tipo que dice que en Cuba hay democracia, que Fidel Castro es un santo, que el Sendero Luminoso, que asesinó y puso bombas y hizo toda clase de atrocidades en el Perú como terrorismo, es una organización buena. Y este Vladimir es una persona temible, el cual el Congreso pasado del Perú le prohibió participar en las elecciones. Entonces, al verse Cerrón cohibido de poderse lanzar como candidato, puso de dedo al profesor Castillo.
Entonces, la gente que apoyaba a Castillo, hay personas de que no son tan radicales como este personaje. Hubieron una serie de personas que trataron de convencer a la clase media y especialmente a todas las personas que viven en las ciudades de que el profesor Castillo no iba a ser tan malo. Y entonces dentro del partido de este Vladimir Cerrón hay gente de que no es tan radical como él. El tema es de que el día de ayer él nombró a un primer ministro. En Dominicana, el presidente dominicano tiene poder y el presidente dominicano tiene ministros que cumplen funciones que él le da. Las directrices las da el presidente. En el Perú es algo raro, porque además de que esté el presidente, está la figura del primer ministro, que es quien coordina al gabinete. Es una figura bastante rara, un híbrido. Y lo otro es que en el Perú, contrario a lo de República Dominicana, donde el presidente Abinader tiene control del Congreso y del Senado, en el caso del Perú, este es profesor Castillo, que a propósito, el día que fue inaugurado, apareció con un sombrero que una cosa impresionante, 3 veces el tamaño de la cabeza de él. Yo no sé qué le estaba ocultando, pero lo cierto es que era bien folclórico, era un presidente. Le faltó poco para ser mexicano. No, los mexicanos se quedaron chiquitos. Tú tienes que ver el tamaño de sombrero que utilizó el personaje. Entonces lo interesante de esto es de que ha nombrado a un primer ministro, de que el Congreso le va a rechazar. ¿Y por qué le va a rechazar? Porque en la selección de la Junta Directiva del Congreso, toda la oposición son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, y el partido del presidente Castillo no tiene a nadie en la Junta Directiva. ¿Qué significa eso, Ezequiel? De que el presidente Castillo se va a enfrentar fuertemente a un Congreso y especialmente que cuando él juramentó, dijo que juramentaba y que iba a cambiar la Constitución. Yo no sé si tú te acuerdas cuando Chávez juramentó diciendo que juramentaba bajo esta constitución, moribunda Constitución. Así es que es bien interesante lo que va a pasar en el Perú. Yo te voy a pronosticar que en el próximo año el profesor Castillo ya no va a ser profesor, porque yo creo que el Congreso lo va a sacar si sigue con toda esta impertinencia y si le sigue haciendo caso a su jefe, que es este señor Vladimir. Bien. Nosotros vemos y siempre hemos visto al final los gobiernos calificar que el gobierno socialista o el gobierno comunista o el capitalista sería uno mejor que otro, pero definitivamente se ha visto históricamente que al final el régimen que más ha funcionado es el régimen capitalista. Ojalá que el mundo pueda tener más igualdad. Yo no creo necesariamente que el capitalismo sea que haya creado la desigualdad económica del mundo. Donde hay desigualdad económica, no necesariamente porque el capitalismo la creó o porque hay capitalismo. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el capitalismo es el régimen que más riqueza produce y mientras más riqueza produce, más impuestos se producen y mientras más impuestos se producen, mejor distribución del ingreso en materia de clase social existe. Cuando los regímenes no producen riqueza, entonces son regímenes totalmente infuncionales. Y eso pasa con el régimen comunista y el régimen socialista. Por lo tanto, ojalá que el Congreso peruano haga un equilibrio. Tampoco me gustaría, Roberto, que sea un Congreso totalmente radical y que las cosas buenas que quiera este presidente para su país también la bloqueen. Ojalá que haya equilibrio, que haya inteligencia emocional, que haya más bien un deseo de hacer las cosas bien para su país y no simplemente por hacer una oposición política radical. Estamos 100% de acuerdo y te quisiera añadir, Ezequiel, que parte del problema que tenemos nosotros en los países de nosotros, y te lo voy a sumarizar así. El
señor Zúñiga, que está en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo hace 4 semanas que en Honduras se perdían todos los años 3.000 millones de dólares por actos de corrupción del gobierno hondureño. Si en Honduras se robaron 3.000 millones, ¿cuánto se llevaron de tu país? Y el problema de los países de nosotros, Ezequiel, no es que el sistema capitalista funciona o no funciona, sino que han habido a lo largo de los años en muchos países, de México hasta Chile, personas que saquean las arcas del Estado y le quitan los fondos a nuestros países que se necesitan para combatir la pobreza. En los Estados Unidos existe corrupción, pero es limitada. Y si encuentran a alguien robando, Ezequiel, se pudre en la cárcel. Claro. Hablando de Nicaragua, Roberto. ¿Qué quiere que te hable de Nicaragua? Bueno, ¿qué va a pasar con Nicaragua? Ya estamos llegando al mes de agosto. De hecho, este programa se transmite, se graba, de esta semana se va a grabar en julio, pero se va a transmitir en agosto, porque este programa es pregrabado. Ya estamos en agosto, entonces, para fines de los amigos televidentes, y significa que agosto, septiembre, octubre, faltarán apenas algo más de 3 meses para las elecciones. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos con Nicaragua? Bueno, primero le quiero explicar al pueblo dominicano que en el año 1979, Anastasio Somoza, que fue un dictador malo, fue derrotado por los sandinistas, que era una turba de guerrilleros 100 veces más malos que Somoza. Y trataron de imponer su voluntad en el pueblo de Nicaragua, saqueando a Nicaragua, y eso causó que el 25% de la población huyera del país, y muchos de nosotros nos refugiamos en los Estados Unidos, como yo, y muchas personas fueron a todos lados, incluyendo tu bello país, República Dominicana. Luego vino el presidente Reagan y hubo una guerra donde murieron más de 100,000 personas, porque muchos nicaragüenses tomaron las armas en contra de los sandinistas, que forzaban a los muchachos a pelear. ¿Qué pasó? De pronto la Unión Soviética colapsó, Cuba estaba muy débil, y los sandinistas, en ese entonces gobernados por Daniel Ortega, eran 9 comandantes sandinistas, optaron por hacer elecciones, y doña Violeta Chamorro derrotó a Daniel Ortega. Doña Violeta fue presidenta, luego vino Arnoldo Alemán, que es un presidente que visitó muchísimo a tu país, pero Arnoldo hizo cosas indebidas, volvemos a caer en temas de corrupción. Y entonces se sentó a negociar con Daniel Ortega. Lo que pasaba es que en Nicaragua, para ser presidente, si no se llegaba al 45% en la primera vuelta de votación y había un diferencial de 10 puntos sobre el segundo, entonces se iba a una segunda vuelta. Arnoldo Alemán negoció bajar ese 45% al 38%. De esa forma le permitió a Daniel Ortega, de que tenía un techo que no subía del 38%, competir en unas elecciones. Después de Arnoldo llegó don Enrique Bolaño, y don Enrique, que fue un hombre muy bueno. El problema de don Enrique fue que peleó a los liberales. Y entonces el Partido Liberal se dividió en 2. Y Daniel Ortega, que en ese momento ya había negociado con Arnoldo Alemán, él tenía todos los miembros del Consejo Supremo Electoral. Y en un país, quien controla el Consejo Supremo Electoral, que es el que cuenta los votos, es el que gana las elecciones. Entonces, en las elecciones del 2006, lo que pasó fue que el último 10% de los votos no se contaron, y Alemán ganó con el 28%, Ortega ganó con el 38%, cuando los liberales sacaron el 28 y el 26. Los dos liberales sumados excedían los votos de Ortega por millones. Pero Ortega llega a la presidencia
inmediatamente que llega a la presidencia, la policía y el ejército siempre fueron personas que él desde pequeño entrenó. Te recuerdo que Daniel Ortega era comandante de la Revolución Sandinista y el ejército de Nicaragua actual es el ejército sandinista, nada más que le cambiaron de nombre, pero siguen siendo los mismos sandinistas. Entonces vino Ortega, cambió la constitución, se religió una vez, se religió la segunda vez, y ahora que tiene el Congreso 100%, pasaron una ley diciendo que toda persona, ¿verdad?, que cabildea, que habla aquí en Estados Unidos, es un traidor a la patria. Y con esa figura, con esa ley, es que han encarcelado a 6 candidatos de la presidencia, han encarcelado a un banquero, amigo mío, y han encarcelado lamentablemente un sinnúmero de personas que no debieran de estar en la cárcel, sino que lo que debieran de estar haciendo es, unidos, ver cómo en estas elecciones se unen todos para derrotar en una urna a Daniel Ortega. Eso es todo. Entonces, van a haber elecciones en Nicaragua el 7 de noviembre, y lo cierto es que hay solamente un partido que merece que la gente vote, y ese candidato hoy es un candidato de un ex contra que fue seleccionado hace 2 o 3 días con una candidata de vicepresidenta que fue Muna Min Nicaragua, ¿verdad? Y entonces esa es la única oposición seria que tiene Daniel Ortega, porque lamentablemente todos los candidatos, los otros, incluyendo Arturo Cruz, que es un hombre de una sola pieza, inclusive fue embajador de Ortega en Washington, pero Arturo Cruz es un pensante, es una persona que es profesor de INCAE, está Cristiana Chamorro, está su primo hermano Juan Sebastián Chamorro, en fin, hay una serie de personas que no ameritan estar en la cárcel y ameritan pues estar combatiendo con ideas con Daniel Ortega. Mi pronóstico en esto es de que Daniel Ortega va a ganar estas elecciones por un 80-90%, igual, acuérdate que él es el que cuenta los votos, y por el momento, lamentablemente, debido a que Daniel Ortega controla al ejército y la policía, ahí hay Daniel Ortega por mucho rato. ¿En qué momento Daniel Ortega puede dejar el poder? Bueno, es bien sencillo, en el momento que el país se quede sin dinero. Afortunadamente para Daniel Ortega, él ha manejado muy bien la finanza del país y tiene más de $5,000 millones de ahorro, ¿verdad?, en el Banco Central. O sea, Ortega es una... Yo no puedo explicar el fenómeno de Ortega porque fiscalmente ha sido bastante irresponsable y tal vez por eso es que se salva, porque a pesar de que el país en estos momentos está en una recesión debido a que la gente no invierte porque tiene miedo, el gobierno tiene bastantes recursos guardados. Ya. Rápidamente, Roberto, quiero que nos explique o nos hable un poco, un comentario de Chile y Cuba, recordando que Chile, como te dije ya, la izquierda tiene su candidato, la derecha tiene su candidato, pero en cuanto a la izquierda, por así decirlo, el candidato que era más radical, pues tuvo una contundente derrota. Y aparentemente va una izquierda moderada y una derecha definida. Y lo de Cuba aparentemente es algo que no va a parar. Bueno, lo de Cuba es bastante interesante porque, como tú sabes bien, por 10 días, ya los últimos 10 días, el pueblo cubano se levantó y se levantó fuertemente. A mí me sorprendió porque yo desde pequeño veía cuando llegaban los cubanos a Nicaragua, aquí los cubanos en Miami, y tú los conoces, tú tienes muchos amigos cubanos en Dominicana, y tú sabes muy bien que Fidel Castro fusilaba a la gente que se oponía a él. Lo que pasó fue que esta generación de cubanos jóvenes aparentemente no le tienen miedo al régimen, ¿verdad? Existe el internet, existe el WhatsApp, existen las cámaras, se puede grabar. Y entonces cuando hay internet hay libertad de expresión. ¿Qué fue lo primero que hizo el régimen cubano cuando vio que andaban todas estas manifestaciones? Cortaron el internet. Ahí es donde viene ahora, que se está diciendo aquí en Estados Unidos, que existe la tecnología de soltar unos globos para que desde los Estados Unidos, estando a unas 20 millas de Cuba,
pueda existir internet para la isla de Cuba. Así es que es interesante esto. Lo otro que es supremamente interesante, Ezequiel, es que desde que comenzaron toda esta revuelta se han muerto 6 generales cubanos. Lo raro es que se mueren, lo anuncian, inmediatamente los creman, ¿verdad? Y yo no sé si esa es una pasada de factura, no sé qué está pasando, pero es muy raro que en cosa de 10 días se hayan muerto 6 personas del alto comando de las Fuerzas Armadas. Es una terrible coincidencia. Así es, o sea, es bien extraño, yo no te lo puedo explicar. Se parece a Ochoa, ¿no? Se parece al general Ochoa. Bueno, pero es que a Ochoa lo fusilaron. Sí. Ok, en este caso lo fusilaron. Lo condenaron a muerte. Sí, a Ochoa lo fusilaron. ¿Y con Chile? En Chile es un país muy raro, yo lo conozco muy bien. Chile, como tú sabes muy bien, lo interesante de Chile es de que la constitución de Chile es la constitución de Pinochet. Y entonces no sé si tú recuerdas que cuando Pinochet le dio el golpe de Estado a Allende, el país... El 73. En 73 había una revuelta enorme, la economía del país estaba por el piso y Pinochet trajo a una serie de economistas chilenos graduados de la Universidad de Chicago que implementaron economías libres, de economía libre, y por eso fue que le pusieron los Chicago Boys. Y Chile comenzó a despegar al punto que Chile no tiene recursos como los que tiene Argentina, pero es 100 veces más rico que la Argentina. Ahora, hay que entender de que sí es cierto que la Constitución es una Constitución que instaló Pinochet. Todos los gobiernos, con la excepción del presidente actual Piñera, casi todos han sido gobiernos de izquierda, Ezequiel. Sí. Así es que es bien interesante, ¿verdad? Porque la Bachelet, que ahora está en las Naciones Unidas, es una persona de izquierda. Y Lagos, de izquierda. O sea que los presidentes chilenos son personas de izquierda. Así que es interesante ver qué es lo que va a pasar en ese país. Bien, bueno, vamos a un corte. En el próximo segmento vamos a hablar un poco de lo que es la economía internacional, la implicación del tema de los Estados Unidos cuando emitió un informe sobre el clima de inversión en República Dominicana. No nos corten, quédese con nosotros. Bien, amigos, continuamos en Agenda Económica. Roberto Argüello desde Miami, plataforma Zoom, y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo. Los Estados Unidos, como acostumbran, emitieron un informe del clima de inversión en República Dominicana. Ese clima de inversión nos ha servido a nosotros en el pasado para cosas buenas o para resultados buenos y tal vez para resultados no tan buenos. Los Estados Unidos siempre han observado que nosotros somos un país donde todavía hay mucha corrupción gubernamental, mucha corrupción política. Esas observaciones que hacen los Estados Unidos, disculpen señores el brillo que a veces emite mi botón, yo me lo pongo porque le quiero decir a ustedes, y hago la interrupción, para que nuestros amigos televidentes y todos los dominicanos se vacunen. Yo tengo ya 3 vacunas, yo tengo 2 Sinovac y una Pfizer. Solamente vacunándonos vamos a hacer la inmunidad de rebaño, que nos ayudará a abrir al país al turismo y a que la economía comience a despegar definitivamente. Disculpen la interrupción o el paréntesis. Decía entonces que los Estados Unidos ese informe lo hacen regularmente y nos ha servido para bien y tal vez no nos ha servido tan bien. No nos sirve tan bien cuando los Estados Unidos observan que todavía el clima de inversión se afecta porque hay mucha corrupción política. ¿En qué se afecta la inversión extranjera cuando hay un ambiente de corrupción política y corrupción gubernamental?
en que cuando un inversionista quiere implementar o iniciar un proyecto de inversión en República Dominicana, regularmente o le ponen muchas trabas o simplemente lo extorsionan. Muchos de los inversionistas extranjeros han aprendido que cuando tú tienes que sobornar un funcionario X para poder implementar un proyecto, significa que ese proyecto tiene ya prácticamente más de un 50% de fracaso, porque eso nunca se para. Realmente todavía en República Dominicana hay grados de corrupción. Hay que reconocer que este nuevo gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para que esa imagen de corrupción gubernamental disminuya, prácticamente sea nula. Hay que reconocer que el presidente Luis Abinader está haciendo todos los esfuerzos para que por lo menos se entienda que desde Palacio no hay ningún patrocinio en materia de corrupción en su gobierno, de lo que ya de hecho ha habido, pero que no está patrocinado, ni siquiera apoyado por él. Y lo ha demostrado, y eso es bueno para el país. No es bueno solamente para su gobierno, es bueno para su país. Pero también hay que reconocer que no es problema del presidente Abinader de que la política dominicana es sistemáticamente corrupta. Y yo creo que eso es lo que observan los Estados Unidos. Yo creo que más que ponernos a contestarle a los Estados Unidos, que hemos sido muy contestatarios, de hecho un funcionario de alto grado contestó diciendo que la corrupción que dicen los Estados Unidos de gobiernos anteriores, cuando en este gobierno también lo ha habido. Lo que él tiene que decir, si se quiere que me copie a mí, diciendo que desde Palacio no hay patrocinio de corrupción, que desde Palacio lo que hay es combate a la corrupción, que desde Palacio cualquier funcionario que se equivoque será condenado, será observado y sacado del gobierno. Los legisladores han contestado también de una manera inadecuada. Más que contestarle a los Estados Unidos ese informe, hay que fijar el informe, hay que leer el informe. Y cada día nosotros los dominicanos entender que tenemos que ser más transparentes, que tenemos que ser más honestos, que nuestra política tiene que dejar de ser sistemáticamente corrupta. Porque es real, es cierto. Hay muchas inversiones que no se dan en República Dominicana porque hay niveles de corrupción. ¿Que han disminuido? Sí. ¿Que este gobierno se está afanando por eso? Sí. Eso hay que reconocerlo. Pero no hay que contestarle de esa manera a los Estados Unidos. Es con hechos que hay que contestarle. Por lo tanto, yo entiendo que ese informe yo lo leo y todos los funcionarios del gobierno tienen que leerlo. El presidente ya de hecho lo leyó y ya hizo una reunión con funcionarios de la embajada norteamericana. Y ya él mismo lo que quiso fue darle seguridad a los Estados Unidos, no a los Estados Unidos, al mundo, de que en su gobierno se va a luchar porque la corrupción siga disminuyendo y ojalá que llegue a cero. Esa es la actitud que tienen que tomar todos los funcionarios, todos los legisladores y todos los políticos de la República Dominicana. No me digan a mí que aquí no hay corrupción. No me digan a mí que no hay corrupción en este gobierno. Las hay, las ha habido, pero han sido las que se han descubierto. Se ha hecho lo que tenga que hacerse. Lo más importante es que el gobierno siga dando los pasos firmes para que la corrupción se disminuya y para que definitivamente la imagen de este país sea excelente en materia de corrupción gubernamental y política. Yo felicito al presidente porque reaccionó correctamente. Lamentablemente otros funcionarios no lo hicieron igual, pero con él es suficiente mientras tanto. Con él es suficiente. Yo creo que sí, que vamos a mejorar. Creo que la inversión extranjera que se detenga por ese asunto va a mejorar también, va a aumentar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cambiando con leyes esa parte donde la política sistemáticamente es corrupta.
No es cierto que cuando un legislador, cualquier nivel que sea, diputado, senador, que tenga que invertir 50 millones de pesos para llegar a hacerlo, no lo está haciendo porque es padre de la patria. No es cierto. Hay que evitar que para que tú seas diputado o para que tú seas senador tenga que invertir más de 50 millones de pesos. Eso, lamentablemente, hay que evitarlo. Mientras eso siga siendo así, lamentablemente va a haber algo de corrupción. Roberto. Es que no puedo estar en más acuerdo con todo lo que ha expresado. Yo leí lo que publicó el gobierno de los Estados Unidos y lo veo bastante objetivo. Pero fíjate que si yo fuera parte del gobierno del presidente Abinader, lo veo como un punto de partida, ¿verdad? Porque lo que está expresado en ese documento son situaciones que los Estados Unidos han notado a lo largo de todos estos años que han pasado. Así es que nadie de los que está del gobierno del presidente Abinader se debe sentir avergonzado por esta realidad que fue documentada por el Departamento de Estado, sino decir, hey, estos son una serie de señalamientos importantes, este es un punto de partida. Y interesantemente, Ezequiel, se nota de que el gobierno, como tú dices, ha cerrado esa llave de la corrupción, ¿verdad? Y se nota por todos lados. Tú vas al Congreso de los Estados Unidos, vas al Senado, vas a la Casa Blanca, tú hablas con banqueros, hablas con empresarios y se nota la seriedad que tiene este gobierno. Así es que yo, como tú, felicito al presidente Abinader y le diría a los miembros de su gabinete de que este es un punto de partida y ojalá que el próximo reporte que va a hacer el Departamento de Estado alrededor de esta fecha, tú vas a ver la diferencia entre este reporte publicado y el próximo que viene. La inversión extranjera en el año 2021, que se está calculando y se está proyectando, será un poco mejor que la del 2019. Óigame bien, este país es tan atractivo, este país garantiza muchísimas cosas a los inversionistas. No garantía solamente de alta ganancia, no, de tranquilidad social, de tranquilidad política, de estabilidad económica, de incluso mejorando la seguridad jurídica, que es importante para la inversión extranjera. Todo inversionista extranjero busca siempre si hay seguridad jurídica y aquí ha habido siempre falencias en materia de seguridad jurídica. Eso también está mejorando. En el año 2021, reitero, va a ser un poco mejor el monto de inversión extranjera que el año 2019. Eso significa que vamos bien. Ahora, el informe de los Estados Unidos es importante para que mejoremos. Porque ¿quién ha dicho que aquí no podemos tener más de 5.000 millones de dólares de inversión extranjera? Que en el año 2019 fueron 2.000 y pico de millones y que en el año 2021 será un poco más. Pero ¿por qué no podemos llegar a 5.000? Es cierto que se espantan algunas por esos niveles que todavía se ve, porque es que el sistema político dominicano lo proyecta así, lo produce. Entonces no seamos tan sensibles para contestar. Seamos sensibles para que nos duela y comenzar a disminuir. Los legisladores, senadores y diputados tienen la pelota en su cancha para mejorar las leyes que controlen precisamente la corrupción. Eso es lo que hay que buscar. ¿Qué tenemos que hacer todavía? Eso es importante, señores. No seamos sensibles. Esa sensibilidad tiene que ser para mejorar, no para que nos duela. Los Estados Unidos no está señalando a nadie en específico. Simplemente está diciendo que es un régimen, es un sistema. Que hay corrupción en los Estados Unidos, como dice Roberto, es cierto, en todos los países las hay. Lo importante es que haya régimen de consecuencia.
que no haya impunidad, que un corrupto no sea un ejemplo social, que sea una vergüenza social. Eso es lo importante. Vamos a un corte comercial. Bien, estamos ya en el último segmento del programa. Roberto Argüello y yo estamos teniendo un conversatorio interesantísimo. Roberto, te quiero hacer una pregunta en la economía norteamericana porque voy a hablar de la economía dominicana. Pero antes, me gustaría hacer una pequeña acotación en un tema. Salió en la prensa dominicana que el gobierno se presta, vía la Dirección de Migración y otras instituciones correspondientes, de darle el registro civil a 200,000 niños que han nacido y que no lo tienen todavía. La sociedad dominicana es muy sensible en esa parte. Personalmente yo no puedo decir una cosa fuera de cámara y otra en la cámara. Yo voy a decir lo mismo. Igual a mí me preocupó. Me preocupó mucho, sobre todo porque el defensor del pueblo más migración han hecho algunos webinars donde ha estado todavía Reconocí.do. Reconocí.do, no voy a criticar eso, pero busca siempre que se le dé la nacionalidad a extranjeros de origen haitiano que no cumplen con los requisitos de nacionalidad dominicana. Yo creo que a través de este programa yo he expresado mi posición en materia de la relación dominico-haitiana y he sido claro en eso. Y está de más decirlo que yo soy totalmente preservo y soy celoso de la dominicanidad. En el caso que me ocupa de los 200,000 niños sin registro civil, me gustó mucho que la primera dama aclarara que son registro civil para niños que son plenamente dominicanos. Lo único que pido a los funcionarios del gobierno correspondiente es que den una, sean transparentes, hagan una rendición clara de a quienes le están dando ese registro civil que se lo merezcan, para que nosotros dominicanos estemos claros en que son para los dominicanos. Y agrego, por eso siempre he estado de acuerdo con el muro físico, el muro jurídico, los dos muros, el jurídico y el físico. El jurídico porque hay que preservar la dominicanidad y el físico porque hay que controlar el cruce de nacionales haitianos hacia República Dominicana y viceversa. Es simplemente un control, no es que no pasen, no es que no haya un movimiento transfronterizo regular, siempre y cuando se cumplan todos los controles. Hago ese aparte. Roberto, voy a hablar de la economía dominicana, pero quiero primero que tú hables de la economía norteamericana, porque mientras los Estados Unidos estén bien, nosotros vamos a estar bien. Y en los primeros 6 meses del año 2021 hemos recibido casi 5.300 millones de dólares de remesa. Pero también hemos recibido prácticamente 2 millones de turistas norteamericanos. Ezequiel, como te decía al comienzo del programa, lamentablemente la variante Delta está golpeando tremendamente a Estados Unidos. El día de hoy
fueron casi 90,000 personas en todo Estados Unidos, de las cuales un 20% vienen de la Florida. Y se estima que en 3 semanas van a ser 200,000 infectados al día. Lo que ha pasado es de que, como tú puedes entender, con esta cantidad de personas enfermas, la economía el año pasado se hubiera cerrado totalmente. Hoy existe una fatiga de este virus y entonces muchos de nosotros, en la sociedad en general, han aprendido a vivir con el virus. Y los políticos aquí y muchas personas también son de la opinión que la economía no se puede cerrar. Hay que decirle a los amigos que la economía dominicana en el primer semestre, lo dice aquí, lo voy a leer exactamente. La economía dominicana registró en el mes de junio, según indica el IMAE, una notable expansión interanual de 12.7. Tomando como referencia el periodo prepandemia de junio del 2019, el incremento sería de 4.7. Quiero decir que entre enero y junio del año 2019, comparado con enero y junio del 2021, la economía ha crecido 4.7 con relación al 2019. Señores, eso es totalmente tranquilizador y de mucho beneficio para la República Dominicana. También tenemos que la recuperación más rápida de lo previsto permite actualizar el alza de la proyección de crecimiento para el 2021 a un rango de entre 9 y 10%. O sea, la economía dominicana crecerá entre 9 y 10%. Las actividades las de mayor expansión fueron construcción, zona franca, manufactura local, transporte, minería y comercio. En junio ingresaron 462,000 turistas, que es como un 80% con relación al 2019. Eso significa que en el 2019 ingresaron más o menos 600,000 turistas en el mes de junio del 2019. Ahora ingresaron 462,000. Fíjense lo interesante que es que nos vacunemos. Es interesante cuando el país se vacuna en más de un 70% de toda la población, que eso ya significa inmunidad de rebaño, y el mundo lo sepa, ya la gente dirá, bueno, ya podemos ir a la República Dominicana porque no tenemos tanto riesgo de contagio. Hay una proyección de 4 millones de turistas para este año. Hay algo importante, la inflación interanual ha comenzado a moderarse y pasará a junio a 9.32. El sistema pronóstico del Banco Central indica que el horizonte de política monetaria, o sea que se mantiene el rango meta en 4%. El incremento del flujo de divisas permitió la acumulación de reservas, oigan bien, 12.600 millones de dólares, equivalente a 7.2 meses de importación y al 14.4 del PIB. Al cierre de junio, el peso mexicano muestra una apreciación de 2.1%, contrario a la mayoría de los países de Latinoamérica, que se ha depreciado. La tasa de política monetaria se mantiene exactamente en 3%. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, amigos, ese crecimiento que tuvimos en este semestre de 13.3, pero con una interanualidad de 12. Miren, eso es sencillamente senderos de recuperación. Eso es senderos de recuperación. La tranquilidad social, la paz social, la estabilidad macroeconómica de este país está definitivamente dando sus frutos. Seguimos con inversión extranjera, seguimos recibiendo inversión. El turismo sigue totalmente recuperándose. Entonces yo lo que insisto en que desde este programa nuestra responsabilidad es que definitivamente nosotros tenemos que vacunarnos. Tenemos que vacunarnos. Porque yo sé que hay mucha gente que no se quiere vacunar, unos por religión, otros porque entienden que no lo necesita, otros porque entienden que después de la vacuna ha habido amigos y familiares que se han agravado. Señores, cuando un familiar se agrava después de vacunarse, yo no soy médico,
ni soy especialista tampoco en infectología, mucho menos. O sea, yo no puedo darme ni una cosa ni la otra, por Dios, porque primero hay que ser médico. Pero déjeme decirle que lo que he escuchado es que hay gente que se vacuna y ya no usa mascarilla, ya comienza con el teteo, ya hace una vida como si fuese normal, y lamentablemente usted cuando se vacuna tiene 3 semanas para que el sistema inmunológico se estabilice en materia de combatir el virus. Entonces hay gente que lo hace inmediatamente y se contagia. Todavía la vacuna no está haciendo su trabajo. No comienza a hacer su trabajo en la parte efectiva. Entonces, por eso es que le pasa. Por eso yo digo a ustedes, si ustedes han tenido algunos familiares que después de vacunarse se han contagiado y si se quiere, sentido mal o no le ha ido muy bien, y otros dicen que por religión, yo quiero decirle a los que por religión no se quieren vacunar que digan algo. Mire, una de las mayores responsabilidades que da la religión es pensar en la colectividad. Todo religioso, si es evangélico, si es cristiano, si es católico, cualquiera, toda la religión lo primero que dice es que hay que pensar en la colectividad. Y vacunarse es tener sentido de cuerpo, es tener sentido social, es tener sentido de colectividad. Por lo tanto, usted independientemente de que crea o no crea en algo, o que se siga una religión u otra, debe vacunarse. Porque la vacuna de este virus es como cuando usted lo vacunaron de la sarampión, del polio y de todas las enfermedades que se han eliminado, que se han casi extinguido en el mundo por las vacunas. Para poder combatir este virus hay que vacunarse. Hay variantes. Y tú dirás, ¿pero qué le ha dado? Sí, pero no le ha dado tan mal como si no estuviera vacunado. Las estadísticas dicen, bien claro, que aquellos que se han contagiado, el 90% son los que no se han vacunado, y aquellos que le ha dado muy grave, incluso que han muerto, es porque definitivamente el 30% de esos no se han vacunado, o el 70% creo que. Por lo tanto, amigos televidentes, usted si se vacunó, convence al que no se haya vacunado. Si ya usted no se vacunó, pues vacúnese. Vacúnese. La vacunación ya debe ser una responsabilidad personal. Ya que legalmente no se puede obligar, haga una conciencia, porque es la única manera de despegar a este país. El gobierno no puede obligar a vacunar, pero el gobierno sí puede limitar los movimientos o los privilegios de aquellas personas que no se han vacunado. No los derechos humanos, eso no lo puede limitar, pero sí derechos y privilegios de movimiento. Eso sí puede el gobierno y todos los gobiernos del mundo. Bien, nos están haciendo la seña que queríamos porque yo creo que Roberto en esto también puede opinar al final. Este programa, amigos, no puede cerrar sin hablar de Johnny Ventura. No puede cerrar eso. Y yo lo dejé para el final por si acaso me da alguna nostalgia muy profunda y no puedo seguir hablando. Espero controlarme. Pero Johnny Ventura es una leyenda. Es una leyenda. Falleció. Este programa se pasa ya cuando ya Johnny haya sido sepultado. Lo estamos grabando días antes. Pero tenemos que dar, no el pésame. Yo quiero darle la gracia a Johnny Ventura por ser dominicano. Quiero darle la gracia a Johnny Ventura por haber proyectado este país, por haberle dado tanta alegría a este país. Hubo 3 Johnny: el político, el merenguero y el ser humano. El político se llamaba Juan de Dios Ventura. Ese era el político.
Don Johnny Ventura era el humano, que era sensible, que era solidario. Y Johnny Ventura, el caballo mayor, era el merenguero. En los tres fue grande. Como político nadie lo puede señalar, las funciones que ocupó. Como don Johnny Ventura, el ser humano, todo el mundo lo resalta como un hombre solidario. Y como merenguero inigualable. Inigualable. Gracias, Johnny Ventura. Tu legado está ahí y estará siempre. Que Dios te bendiga. Yo sé que Él te lleva porque te necesitaba. Como tú dijiste, que nadie te llore, que te aplaudan. Que Dios te bendiga, Johnny. No sé si Roberto quiere decir algo. No, lo dijiste todo, Ezequiel. Johnny Ventura no solamente fue un extraordinario dominicano, sino que su música y su amor hacia el pueblo dominicano trascendió a todo el mundo. Sí. Que Dios te bendiga, Johnny. Hasta luego, amigos.